La sociedad necesita acciones básicas para sobrevivir. Una de esas es su derecho propio a la educación. La educación le permite a la sociedad avanzar hacia un futuro próspero, dado que es una acción a largo plazo. La sociedad necesita acciones básicas para sobrevivir. Una de esas es su derecho propio a la educación. La educación le permite a la sociedad avanzar hacia un futuro próspero, dado que es una acción a largo plazo y por este motivo se debe gestionar desde un presente de una manera eficiente y eficaz, y no esperar a que se vuelva una emergencia porque no existen los recursos de manera inmediata. Agenda. En Colombia, la Ley 30 de 1992 surge de un proceso histórico que ha atravesado el país en temas de acreditación en la educación superior. Por un lado, en Latinoamérica se estaban forjando procesos de autoevaluación y acreditación apoyados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, e internamente estaba siendo apoyada por los gobiernos y por los grupos universitarios que hacían voluntariamente asociaciones para promover estos procesos. El surgimiento del tema de calidad en la educación superior inicia en 1960 cuando el gobierno le da el poder a las CUN y al Fondo Universitario Nacional para que inspeccionen y vigilen el tema. Esto posteriormente será reformado por el presidente Carlos Lleras Restrepo, quien pasa la competencia al ICFES. Es importante partir de André Noel Roth para saber con qué modelo se introdujo la política. Viendo las características de cada uno de estos, es de anotar que esta problemática se permeó en la agenda por medio del modelo de anticipación. Debido a que el Estado colombiano, a través del accionar del Ministerio de Educación, la sociedad necesita acciones básicas para sobrevivir. Una de esas es su derecho propio a la educación. La educación le permite a la sociedad avanzar hacia un futuro próspero, dado que es una acción a largo plazo y por este motivo se debe gestionar desde un presente de una manera eficiente y eficaz, y no esperar a que se vuelva una emergencia porque no existen los recursos de manera inmediata. Agenda. En Colombia, la Ley 30 de 1992 surge de un proceso histórico que ha atravesado el país en temas de acreditación en la educación superior. Por un lado, en Latinoamérica se estaban forjando procesos de autoevaluación y acreditación apoyados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, e internamente estaba siendo apoyada por los gobiernos y por los grupos universitarios que hacían voluntariamente asociaciones para promover estos procesos. El surgimiento del tema de calidad en la educación superior inicia en 1960 cuando el gobierno le da el poder a las CUN y al Fondo Universitario Nacional para que inspeccionen y vigilen el tema. Esto posteriormente será reformado por el presidente Carlos Lleras Restrepo, quien pasa la competencia al ICFES. Es importante partir de André Noel Roth para saber con qué modelo se introdujo la política. Viendo las características de cada uno de estos, es de anotar que esta problemática se permeó en la agenda por medio del modelo de anticipación. Debido a que el Estado colombiano, a través del accionar del Ministerio de Educación en cabeza del ministro Dr. Carlos Holmes Trujillo, presentó un proyecto de ley en el cual se plantea una reforma a la educación superior. La ley, por tanto, surgió de iniciativas por parte del Gobierno Nacional, como respuesta a una serie de cuestionamientos sobre la calidad de educación en Colombia. Implementación. Para empezar con el análisis de implementación de la ley, es importante explicar que se trabajó con un enfoque top-down o con un enfoque bottom-up, en los cuales trabajan desde arriba y hacia abajo o desde el centro hacia la periferia. Y de esta manera se puede decir que la ley fue promovida, fue una iniciativa propia del Gobierno Nacional liderado por el presidente César Gaviria. Por otro lado, no se puede olvidar de quién recae la responsabilidad de la política, y para esto se analizaron los decretos 52 y 5013 de 2009 y el decreto 1306 sobre funciones del ministerio. La función más importante está en el despacho del ministerio, que es donde se genera la formulación de la política a nivel nacional. Por último, en la implementación es importante resaltar la efectividad de esta política, y se dio desde dos condiciones.
una mediante autoevaluaciones en las instituciones y otras externas, buscando mejorar la calidad de la educación superior, y otras con el apoyo político y social, en donde grupos organizadores de lectores tenían influencia en lo legislativo y ejecutivo. Evaluación. La Ley 30 de 1992 se ha preocupado por la educación superior en el país. En el proceso de la política se ha hecho una serie de evaluaciones que han seguido el proceso de manera rigurosa a las instituciones. Por otro lado, se han hecho evaluaciones internas y externas que dan resultados parecidos, y en este punto se puede evidenciar la falta de una evaluación de los resultados y de la implementación en los diferentes contextos. Conclusiones. Como resultado del presente estudio podemos cuestionar el papel de la educación que se está impartiendo actualmente. Es pertinente cuestionarnos sobre la universidad, su concepción, que hasta el momento se ha presentado de manera noble, pero que lastimosamente ha manifestado la visión del lucro que ha consumido la educación en este país. Aunque la Ley 30 fue la precursora de la educación superior en el país, es evidente que en el momento se vislumbra una fragmentación entre el ser y el deber ser. Es decir, que las condiciones de 1992 son muy distintas a 18 años después. Sin embargo, y como se llevó con rigurosidad el análisis presentado, se puede observar que fueron varios los elementos que incrementaron el porcentaje con el fin de crear un ambiente de inclusión y equidad en la educación superior. Los alcances de la metodología aplicada a la política contemplan la importancia de los reportes anuales que hace el Ministerio, con el fin de, por medio de indicadores, mantener un buen seguimiento a la calidad de la educación en Colombia. Además, lo que se resalta es que se observa que la evaluación está al alcance del ciudadano, contemplando un proceso de sensibilización importante para que el público